En 2003, una simple búsqueda en Google rompió un punto muerto de 10 años entre dos bases de datos policiales que nunca se habían hablado. El detective Pat Dieter descubrió que un hombre atropellado en el estado de Washington era un abogado desaparecido en Texas. El cuerpo pertenecía a David Glenn Lewis, un respetado abogado de Texas. Pero la respuesta no cerró el expediente, abrió una grieta imposible. El fin de semana de su desaparición, en su casa de Texas quedaron sándwiches preparados en la heladera, la videocasetera grabando el partido y su anillo de boda sobre la mesada. David planeaba regresar en minutos, pero terminó muerto en una carretera a 1600 millas de distancia, vistiendo ropa militar que no era suya y con sus anteojos esenciales guardados en el bolsillo. ¿Cómo llegó allí? El hombre del Super Bowl. David Glenn Lewis tenía una vida que se sostenía sola. Llevaba 40 años construyendo una historia ordenada en el noroeste de Texas. Había nacido en Borger, justo en el corazón del Panhandle, y se había graduado con honores en la Universidad de Texas Tech. Era un hombre polifacético, abogado, juez de condado y maestro universitario por las noches. El tipo de persona de la que la gente solo habla bien en los velorios, siempre activo en su iglesia y comprometido como voluntario tanto en los Boy Scouts como en la organización United Way. En el ámbito personal, compartía su vida como esposo desde 1982 y era padre de Lauren, su pequeña hija de 9 años. Su carrera profesional también avanzaba con paso firme. En 1986 lo eligieron juez del Tribunal de Ley de Moore County. 4 años más tarde, en 1990, decidió renunciar al cargo para postularse a un puesto más alto. Sin embargo, perdió esa elección. Lejos de detenerse, regresó a la práctica privada y continuó enseñando la materia de gobierno en el Amarillo College durante las noches. Llegado el fin de semana del 31 de enero de 1993, David tenía planes muy claros. Su equipo, los Dallas Cowboys, jugaban el Super Bowl, la primera final para la franquicia en 14 años. Como era previsor, David había puesto la videocasetera a grabar para no perderse nada. Su esposa Karen y su hija Lauren se habían ido de compras a Dallas y no regresarían sino hasta el domingo, por lo que él se quedaría solo en la casa. Dispuesto a disfrutar del partido, preparó 2 sándwiches de pavo y encendió el televisor. Pero en algún momento de ese fin de semana, David Glenn Lewis cruzó la puerta de su casa y nunca volvió. Señales que nadie conectó. El jueves, 28 de enero, David salió del trabajo a mediodía diciendo que no se sentía bien. Esa tarde, sin embargo, hay un cargo en su tarjeta de crédito, una estación de gasolina. Y esa noche, de todas formas, dictó su clase habitual en el Amarillo College. Terminó cerca de las 10 de la noche. Es el último momento verificado de su presencia en Amarillo, según lo que las autoridades hicieron público. Al día siguiente, viernes, Karen y Lauren partieron hacia Dallas. Ese mismo viernes, un miembro de su iglesia lo vio cruzando apresurado la terminal de Southwest Airlines en el aeropuerto de Amarillo. Sin equipaje, con prisa. Ese avistamiento nunca fue confirmado por registros oficiales. En 1993 no se requería identificación para abordar un vuelo doméstico en Estados Unidos. Lo que significa que rastrear ese posible movimiento hoy resulta, en la práctica, imposible. Esa misma noche, un oficial de policía en patrulla vio el Ford Explorer rojo de David, mismo color, misma marca, mismo modelo, estacionado frente al juzgado de Potter County. El sábado, un vecino reportó haber visto el Explorer en el garaje de la casa. También el sábado, alguien depositó $5,000 en la cuenta bancaria de los Lewis. El origen de ese depósito nunca fue identificado. El domingo del Super Bowl, el Explorer volvió a aparecer frente al juzgado. Un testigo, solo uno, dijo haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de David fotografiando el edificio desde la calle. Esa tarde, Karen y Lauren regresaron de Dallas. Encontraron la VCR grabando el partido. 2 sándwiches en la heladera. El anillo y el reloj sobre la mesada. David no estaba, pero todo indicaba que en algún momento había estado.
Karen asumió que estaría en casa de algún amigo celebrando la victoria de los Cowboys. Al día siguiente, lunes, David no se presentó a 2 citas de trabajo. Eso sí era fuera de lo normal. Karen llamó a la policía. El John Doe de Moxie, a 1600 millas de distancia. Mientras Karen Lewis realizaba aquella llamada a la policía en Amarillo, a exactamente 1606 millas de distancia, la Washington State Patrol ya había comenzado su propia investigación. Todo comenzó la noche del 1 de febrero de 1993, concretamente en la State Route 24 del condado de Yakima, en el estado de Washington. Varios conductores que transitaban por esa carretera rural divisaron a un hombre que caminaba justo en medio de la calzada. El peatón parecía completamente desorientado y vestía con ropa de estilo militar, fatigues de camuflaje y botas de trabajo. No portaba ningún tipo de equipaje y tampoco llevaba una identificación visible, lo que encendió las alarmas de los testigos, quienes decidieron dar la vuelta para advertir a otros vehículos sobre el peligro. Sin embargo, cuando regresaron al punto exacto del avistamiento, ya era demasiado tarde, el hombre yacía en el suelo. La autopsia posterior determinó que la causa de muerte fue un impacto vehicular, revelando además un dato crucial: los análisis de sangre no detectaron alcohol ni sustancias de ningún tipo, y el cuerpo tampoco mostraba evidencia alguna de agresión previa al atropello. En cuanto al responsable, algunos testigos reportaron haber visto un Chevrolet Camaro alejándose a toda velocidad del lugar. No obstante, ese vehículo nunca pudo ser localizado y las autoridades jamás confirmaron si fue el que ocasionó el accidente. Al no encontrar documentos entre sus pertenencias, la identidad del hombre quedó en el limbo. Las autoridades locales lo registraron formalmente bajo el nombre genérico de John Doe, y fue enterrado sin nombre en la localidad de Moxie, un cuerpo anónimo en una tumba prestada. Y así permaneció durante los siguientes 11 años. 2 expedientes, ninguna conexión. Durante meses, la policía de Amarillo investigó la desaparición de David Lewis en Texas. Durante meses, la Washington State Patrol investigó la muerte del John Doe de Moxie en Washington. Los 2 expedientes existían en paralelo, en bases de datos distintas, en estados distintos, sin ningún mecanismo que los pusiera en contacto. En Texas, la investigación fue compleja desde el principio. Se hallaron boletos de avión comprados a nombre de David Lewis, uno de Amarillo a Dallas, otro de Los Ángeles a Dallas. Ninguno con destino a Washington. Nadie pudo confirmar si Lewis los utilizó personalmente, ni si alguien más los adquirió usando su nombre. En 1993, los aeropuertos domésticos de Estados Unidos no exigían identificación para abordar un vuelo. Hubo un aviso de un taxista de Dallas que afirmó haber llevado a alguien parecido a Lewis desde un hotel hasta el aeropuerto internacional DFW el 1 de febrero. Dijo que el hombre pagó en efectivo, con billetes de $100, y que parecía nervioso. Es un solo testigo, sin verificación documental. Es imposible establecer con certeza que fuera Lewis. Reportes no confirmados situaron a David en Tucson, Arizona, o en México. Nunca prosperaron. En 2002, la policía de Amarillo cerró el caso. Su conclusión: Lewis había desaparecido de manera voluntaria. No encontraron evidencia de crimen. La familia nunca aceptó esa conclusión. Y el John Doe de Moxie seguía sin nombre. La grieta administrativa, el descubrimiento, 2003 a 2004. La clave para resolver el enigma llegó en el año 2003, cuando el periódico Seattle Post-Intelligencer publicó una profunda serie de investigación titulada Without a Trace, sin dejar rastro. Aquellos artículos documentaban una falla crítica en el sistema de personas desaparecidas en los Estados Unidos. Las bases de datos gubernamentales no se comunicaban entre sí. Debido a esto, un desaparecido en Texas podía pasar completamente desapercibido en una búsqueda de cuerpos sin identificar en el estado de Washington. Los casos, simplemente, caían en grietas administrativas y permanecían ahí durante décadas. El detective Pat Dieter, de la Washington State Patrol en Yakima, leyó con atención esa serie periodística e inmediatamente pensó en el hombre de la carretera. Aquel John Doe de Moxie que ya llevaba 10 años enterrado sin un nombre. Lo curioso es que Dieter no recurrió a herramientas tecnológicas avanzadas ni a software especial de inteligencia. Hizo lo que cualquier ciudadano común podría hacer: abrió Google y comenzó a buscar. El detective introdujo pacientemente las características físicas del John Doe, su altura, su peso y sus rasgos aproximados.
Así fue explorando portales de personas desaparecidas, bases de datos gestionadas por voluntarios y perfiles oficiales. Tras una semana de rastreo, logró confeccionar una lista con 12 posibles coincidencias, pero hubo una en particular que capturó toda su atención: el perfil de David Glenn Lewis en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública de Texas y en el DOU Network, una organización de voluntarios dedicada, precisamente, a cruzar casos sin resolver. Aunque la fotografía presentaba un parecido innegable, surgía un problema evidente. David Lewis siempre usaba anteojos de montura gruesa muy característicos, mientras que el John Doe no llevaba ninguno cuando fue encontrado en la calzada. Intrigado, Dieter regresó al almacén para revisar la evidencia física del caso de Moxie. Por fortuna, la ropa del fallecido se había conservado intacta durante 10 años. Al registrar minuciosamente los bolsillos de las prendas, el detective encontró la pieza que faltaba: unos anteojos. Las mismas gafas de montura gruesa que Lewis llevaba siempre puestas estaban guardadas en el interior de su ropa. Con esta prueba en la mano, Dieter contactó de inmediato a la policía de Amarillo. Se solicitaron las muestras de tejido que aún se conservaban del John Doe y se contrastaron con el material genético de la madre de Lewis. El laboratorio de la Universidad de North Texas se encargó de procesar el análisis biológico. Finalmente, en octubre de 2004, llegó la confirmación oficial. Los resultados genéticos arrojaron una coincidencia del 99,91%. El misterio del John Doe de Moxie terminaba aquí. Aquel hombre era, de forma indiscutible, David Glenn Lewis. Lo que el expediente puede sostener, y lo que no. Abrir el expediente de David Glenn Lewis significa distinguir entre lo que puede sostenerse y lo que no. Esto es lo que el expediente permite afirmar con respaldo documental y forense. Lo que está verificado. El hombre que murió en Moxie, Washington, el 1 de febrero de 1993, era David Glenn Lewis. El ADN lo confirma al 99,91%. Lewis desapareció de Amarillo, Texas, en el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero de 1993. La distancia entre Amarillo y Moxie es de 1.606 millas, aproximadamente 23 horas de conducción sin paradas. Lewis fue visto en apariencia en el aeropuerto de Amarillo el 29 de enero. Es un testimonio de un solo testigo, sin registro de vuelo confirmado. Se depositaron $5,000 en su cuenta el sábado, 30 de enero. El origen de ese depósito no fue identificado. Se compraron boletos de avión a su nombre, Amarillo-Dallas y Los Ángeles-Dallas. No con destino a Washington. En el momento de su muerte vestía ropa militar que su familia no reconocía como suya. Sus anteojos estaban guardados en el bolsillo de esa ropa, no sobre su rostro. Lo que el expediente no puede establecer. ¿Cómo llegó Lewis de Texas a Washington? No hay registro confirmado de transporte. ¿Quién depositó los $5,000 en su cuenta? Si los boletos de avión los compró él o alguien más. ¿Por qué llevaba ropa que no era suya? ¿Cómo la obtuvo? ¿Por qué sus anteojos estaban guardados en el bolsillo cuando los usaba constantemente? ¿Qué ocurrió entre el 30 de enero, último avistamiento confirmado, y su muerte, el 1 de febrero? El expediente también registra una confusión que circula en Internet. Varios sitios afirman que Lewis murió en Washington, como si fuera la capital del país. No fue así. El lugar es Moxie, en el estado de Washington, una localidad rural al este de Yakima, a más de 2,000 millas de Washington, D.C. Lo que nadie puede explicar. Ante los hechos del expediente Lewis, existen varias líneas de interpretación posibles. Ninguna cierra todos los huecos. Primera hipótesis: huida voluntaria. La policía de Amarillo cerró el caso en 2002 considerando que Lewis había desaparecido por decisión propia. Los indicios que apuntan en esa dirección: los boletos de avión, el dinero en efectivo, el anillo dejado sobre la mesada, gesto que podría leerse como simbólico. Lewis enfrentaba una demanda legal en la que era el único demandado que aún no había declarado. Sus archivos sobre ese caso desaparecieron con él. Esa hipótesis tiene un problema que no logra resolver. ¿Por qué terminar en Moxie? No hay vínculo conocido con esa zona. Y si alguien huye para empezar de nuevo, no muere desorientado caminando en medio de una carretera oscura a medianoche. Segunda hipótesis: crisis de salud mental, estado disociativo.
El cuadro clínico conocido como fuga disociativa incluye síntomas que encajan con varios aspectos de este caso: amnesia temporal de identidad, viaje impulsivo e imprevisto lejos del hogar, en algunos casos a distancias de miles de millas, y aparición en estado confuso en un lugar desconocido. Louis atravesaba un periodo de presión acumulada, una derrota electoral que nunca superó del todo, problemas económicos en el estudio, una demanda pendiente. Todo eso es especulación, pero el cuadro clínico explicaría el viaje sin plan aparente y la desorientación al final. Lo que esa hipótesis no logra explicar completamente: la ropa militar que no era suya, y cómo pagó el trayecto si su identificación y sus tarjetas bancarias quedaron en el auto. Tercera hipótesis: intervención de terceros. La familia siempre consideró que Louis fue llevado a Washington en contra de su voluntad. Señalaron las amenazas de muerte que Karen afirmó haber recibido previamente. El trabajo de Louis como juez lo había expuesto a disputas legales con consecuencias potencialmente graves. El expediente no contiene ninguna evidencia forense de agresión previa al atropello. La autopsia no registró señales de violencia anterior. Y no existe ningún testigo de un posible secuestro en amarillo. Esa hipótesis es la que conserva mayor carga emocional para la familia. No es la que el expediente puede sostener mejor. Y luego está el detalle que ninguna hipótesis logra responder de forma satisfactoria: sus anteojos. David Louis tenía una visión muy deficiente. Los usaba constantemente, de acuerdo con quienes lo conocían. Esa noche, en una carretera oscura, caminando desorientado en la oscuridad, sin sus anteojos puestos, estaban doblados y guardados en el bolsillo de la ropa. Ese detalle no encaja en ningún escenario de forma completamente cómoda. Si huía, ¿por qué andar a ciegas en la oscuridad? Si fue trasladado por terceros, ¿por qué guardarle los anteojos en el bolsillo? Si estaba en un estado disociativo, ¿se los había quitado él mismo? No hay respuesta. En octubre de 2004, los restos de David Glenn Louis fueron reenterrados en un cementerio más cercano a su hogar en Texas. Su familia había esperado 11 años para tener esa respuesta. Y cuando llegó, trajo más preguntas que certezas. ¿Cómo llegó ahí? Nadie lo sabe. ¿Por qué esa ropa? Nadie lo sabe. ¿Por qué Moxie? Nadie lo sabe. La policía de amarillo cerró el expediente con la conclusión de que Louis partió voluntariamente. No encontraron evidencia de delito. Pero el expediente de Yakima también se cerró, porque el John Doe ya tenía nombre. Y con eso, ambos casos quedaron técnicamente resueltos. Técnicamente. David Glenn Louis nació el 11 de diciembre de 1953. Su obituario en el amarillo Globe News termina con esta frase, escrita por quienes lo querían: tu amor y devoción nos han faltado tanto. Tocaste muchas vidas mientras estuviste aquí. Cuánta tristeza que muchos de tus sueños quedaron sin cumplir. Alguien preparó 2 sándwiches de pavo. Puso el VCR a grabar. Dejó el anillo y el reloj sobre la mesada. Todo apuntaba a que pensaba regresar. Algo, o alguien, se interpuso en ese plan. Y eso, 30 años después, sigue siendo todo lo que sabemos. Este expediente quedó técnicamente cerrado. Pero la pregunta central, ¿cómo llegó David Glenn Louis de Texas a Washington en ese fin de semana?, no tiene respuesta oficial. Si tienes una hipótesis, o si este caso te abrió alguna pregunta concreta, nos interesa leerla en los comentarios. Y si quieres seguir explorando expedientes como este, casos reales, con documentación, con grietas que nadie ha podido cerrar del todo, hay otros archivos esperando. Archivo X. No afirmamos. No negamos. Abrimos el expediente. Los archivos no se cierran con teorías. Se cierran con preguntas que alguien hace en el momento correcto. Si tienes algo que aporte al expediente, déjalo en los comentarios. Si este es tu primer caso con nosotros, hay más expedientes esperándote. Si llevas tiempo aquí, ya sabes cómo funciona esto. Suscríbete, activa la campana, y nos vemos en el siguiente expediente.